Hola, les doy la bienvenida a esta quinta cápsula del curso. Hoy día vamos a revisar los contenidos de la distribución muestral del promedio, el teorema del límite central y algunas características de los estimadores. Primero, la distribución muestral del promedio. Vamos a llamarle así a la distribución de probabilidad que se forma a partir del cálculo del promedio de las muestras posibles de tamaño n elegidas aleatoriamente desde una población determinada. Acá en la foto podemos ver que se han formado muchas muestras a partir de una población y se ha calculado sus promedios. Luego se han ordenado estas muestras de acuerdo a esos promedios, formando una sola distribución de los promedios. Esta distribución muestral del promedio va a tener un error típico o error estándar. Este corresponde a la desviación estándar de la distribución muestral, o sea que nos indica cuánto se alejan los promedios de las muestras del promedio de la distribución en forma general. Este error va a estar determinado por la desviación estándar de la muestra y el tamaño muestral. Acá en la fórmula podemos ver que si tenemos tamaños muestrales más grandes, nuestro error debería ser más chico. Y si tenemos tamaños muestrales más chicos, nuestro error debería ser más grande. O sea, que cuando nuestro n es menor, nuestra dispersión dentro de la distribución muestral va a ser mayor. El teorema del límite central se relaciona mucho con la distribución muestral del promedio, ya que dice que a medida que el tamaño muestral aumenta, esta distribución tiende a la normalidad. Acá tenemos un ejemplo donde primero se generaron muestras de un n de 30 y podemos ver cierta tendencia. No podemos decir que es normal, pero sí vemos cierta tendencia en este histograma. Luego se calculó el promedio para las muestras que tenían un n de 1000. Se ordenaron, se generó la distribución y tenemos esta tendencia al momento de graficar, que es ya más parecida a la distribución normal que cuando teníamos un n de 30. Ya cuando tenemos un n de 10.000 casos por muestra y les calculamos el promedio a cada una de ellas y las ordenamos y generamos la distribución, podemos ver ya que se parece mucho más a una curva normal. Entonces, a medida que el tamaño muestral aumente, nuestra distribución va a tender a tener un promedio mu y una varianza de sigma elevado al cuadrado partido en n. Acá está la misma información, pero de forma más simple y con la misma foto de antes. Tenemos que al aumentar n, la distribución muestral del promedio va a tender a ser normal, con el promedio tendiendo a ser mu y la varianza de la distribución tendiendo a ser la varianza poblacional partido por el tamaño muestral. Acá ya tenemos nuestra distribución muestral generada a partir de todas estas muestras y a medida que el n aumenta, ese promedio de la distribución tiende a ser el promedio de la población. ¿Por qué es importante este teorema? Porque nos permite inferir. De hecho, es la base de la estadística inferencial. Porque sabiendo información sobre las muestras y sabiendo sobre la curva normal, podemos inferir acerca de la población de forma teórica, aplicando las probabilidades que hemos usado hasta ahora. Es importante que precisemos que el teorema solo se va a cumplir cuando el tamaño muestral sea lo suficientemente grande, que es cuando n es mayor a 30. Si n es menor que 30, no nos va a servir usar este teorema. Finalmente tenemos algunas características de los estimadores al momento de tratar de inferir los parámetros. Primero tenemos la ausencia de sesgo. Se dice que un estimador no está sesgado cuando la estimación del parámetro a partir de los estadígrafos o estimadores de todas las muestras aleatorias posibles corresponde al parámetro. O sea, que mi distribución muestral, por ejemplo, tiene un promedio de 50 y la población tiene un promedio de 50 también, voy a decir que ese estimador no está sesgado. Luego tenemos la consistencia. Vamos a decir que un estimador es consistente cuando su estimación se acerca al valor del parámetro poblacional a medida que aumenta el tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del teorema del límite central hace unos minutos decíamos que a medida que n aumenta, el promedio de la distribución muestral tiende a ser mu, que era el promedio poblacional? Ya, ahí podríamos decir que ese estimador es consistente. La última característica que vamos a revisar es la eficiencia. Esta es una medida relativa o comparativa
que indica la precisión del estimador a través del cálculo de su varianza de error, que sería la varianza de la distribución muestral. Podemos decir que a mayor varianza de error habría una menor eficiencia. Decimos que es relativa o comparativa porque siempre se calcula en relación a otro estimador. Por ejemplo, podemos calcular la eficiencia del promedio en comparación a la mediana y así ver cuál es mejor estimador respecto a la eficiencia. Eso es todo por ahora. Espero que tengan muy presentes los contenidos de esta cápsula para el miércoles, porque ahí vamos a ver cómo podemos calcular en R, o sea, cómo podemos estimar en R la media de la población mediante el uso de intervalos de confianza. Así que eso, nos vemos el miércoles y que esté muy bien. Gracias por la atención.